Vamos a hablar del primer impuesto a la renta en Panamá. Este primer impuesto a la renta en Panamá llegó con la ley 42 de 1932, siendo el presidente el señor Armodio Arias. Y era esta ley el sueño de todo tributarista porque solamente tenía 7 artículos. Algo raro que tenía la norma es que en lugar de tener tarifas del impuesto sobre la renta, tenía días de sueldo como el monto a pagar. Como todo impuesto sobre la renta, tenía unas tarifas progresivas o días progresivos donde el primero no tenía que pagar, que era el que ganaba menos de 1,50 al día. Y para poner un contexto histórico de la fuerza que ya tenía la policía y que después desencadenó en el golpe del 68, la policía estaba exenta de este impuesto. Decía entonces la norma que quien ganara 4,50 a 65 al mes pagaba medio día de trabajo. Esto se subía a un día para los que ganaban 66 a 150, día y medio quienes ganaban 151 a 500. De ahí en adelante, $2 al día era el impuesto a pagar. Los dueños o gerentes, es decir, los que no tenían un sueldo, iban a ser censados. La obligación entonces la tenía el patrono de retener. Si no lo hacía, tenía multas de 50 a $100 que podían repetirse hasta que se cumpliera con la obligación de retener. La norma nos trae entonces esta cosa muy complicada que cambió con la primera reforma fiscal, como la entendiéramos hoy, que fue la primera reforma del impuesto sobre la renta, la ley 49 de 1934, que eliminó estas cosas de me pagas un día, me pagas 2 días, día y medio, mediodía y 2 días de trabajo, y lo reemplazó entonces por cosas que un tributarista, incluso desde el punto de vista matemático, tuviera más sentido, y es el concepto de tarifa en lugar de días. Esta norma sí tenía un poquito más de artículos, pero nada más tenía 10. Al igual que otras normas, tenía el sistema escalonado o progresivo del impuesto sobre la renta, y como habíamos dicho, en vez de días, grababa a la gente por tarifas, pero unas tarifas muy complicadas, porque eran 19. Empezaba en medio por ciento a los que ganaban de 50 a $75 y terminaba en 5% a los que ganaban $2,000 o más. Es decir, 20 puntos menos que los 25 que tenemos en la actualidad. Cosas que introdujo esta norma. Fue la primera vez que tuvimos una excepción por dependiente desde el punto de vista de impuestos sobre la renta. ¿Por qué? Porque la norma decía que tenías una deducción básica, por decirlo de alguna forma, de $10 por empleado, 10 por dependiente, pero solamente aplicabas a los sueldos de $75 o menos. Tenemos algo que es posiblemente algo arcaico de la primera retención por remesas, porque había un recargo de 20% para aquellos que estaban en Panamá, pero no en jurisdicción de Panamá. Claro, esa pregunta un panameño de hoy quizás no entiende la respuesta. Claramente esto es una alusión a la zona del Canal de Panamá. Innovaciones entonces que ocurrieron en esta época, en los años 30. Vino la primera declaración de rentas de nuestro país. Todo contador, todo tributarista debe marcar esta fecha en su calendario, 31 de enero de 1935, porque el decreto 19 de ese año nos trajo la reglamentación del Fondo Obrero y del Agricultor, es decir, las dos leyes previas, y ahí entonces se creó la primera declaración de rentas en nuestro país. Usted entonces forma parte de una tradición que empezó en esta fecha, cuando creamos esta declaración de renta, reglamentando la ley 49 del 34. Ahora, ¿por qué la necesidad de una declaración de renta? Porque todos los impuestos previos a el Fondo Obrero y el Agricultor eran impuestos que se grababan o en el acto o en algo muy parecido al acto o con un catastro. ¿Por qué? Porque el impuesto de huello, cigarrillo, alcohol, importación, inmuebles, papel sellado, los impuestos tradicionales anteriores al impuesto de las ventas, tenías casi que al funcionario mismo aforándote el impuesto a pagar. Eso se eliminó con el Fondo Obrero y el Agricultor. ¿Por qué? Porque no había un funcionario que te estuviera viendo cuánto era tu impuesto a pagar. Por lo tanto, lo declarabas, tú lo decías. ¿Cómo lo decías? Con una declaración que contemplaba 3 ítems. Ingresos, la norma le habla
de rentas líquidas, pero básicamente son los ingresos, gastos, no mencionaba la palabra costo, quizás no entendía todavía el contador, y obviamente no había ni contadores formales en ese momento, pero el contador de esa época no entendía este término, y el saldo líquido, que es lo que nosotros le llamaríamos renta neta. Ahora, esto entonces se consignaba en una declaración de renta, se adjuntaban los soportes de la misma y la declaración decía, acompaño con la declaración una relación exacta o detallada de mis entradas brutas, gastos y saldo, y esto asciende a una cantidad, la que sea, mensualmente. Importante esto, mensualmente lo vamos a ver en un detalle ahorita mismo. Decía que era fraude al fisco no consignar datos verdaderos y no requeriría un CPA, cosa que obviamente estaba muy mal. Cosa que me gustaría que viéramos, era una declaración mensual en lugar de una declaración anual. Hoy pensamos en el impuesto sobre la renta como un impuesto anual, esto empezó como un impuesto mensual en Panamá y se presentaba al jefe de la sección de rentas. Es la primera vez que una norma de impuesto sobre la renta nuestra mencionó el concepto también de salario en especie, porque contemplaba hasta $3 por la comida, bebida, vivienda y otras cosas que se constituyen como salario en especie. La primera vez que se mencionó esto en nuestro país. Cosas interesantes también que mucha gente nos pregunta cuando hablamos del Fondo Obrero y del Agricultor. Vamos a hacer una pausa para ver otras innovaciones que trajo la norma. Es que es eso. ¿Por qué un Fondo Obrero y el Agricultor? Y es que en el Panamá de nosotros, en los años 30, las colonias agrícolas, es decir, lo que usted ve, santeños que se mudaron a Chepo, santeños que se mudaron a Veragua, esas colonias agrícolas eran financiadas con esta norma. Se le prestaba para comprar 2 cerdos, se les regalaba, esto está en la norma, esto es una norma fiscal, léala para que vea lo interesante que era el Panamá de ese momento y lo solidario que era en cierta forma, le daba el pie de cría de 2 gallinas y un gallo, creaba un botiquín, una partera en ese pueblo, además de eso, le regalaba un caballo de carga y también hacía algo muy interesante y era que mandaba a un maestro, lo equivalente a un maestro, para dar instrucción agrícola en esa colonia agrícola. Este era el paréntesis que quería hacer y vamos a continuar con las innovaciones de la norma del Fondo Obrero y del Agricultor. Y es que fue la primera vez que tuvimos una cuenta corriente, como la llamaríamos hoy, porque te decía que cada contribuyente iba a tener su archivo de lo que había pagado y lo que debía. Fue la primera vez que tuvimos una renta presunta también porque el profesional independiente en ocasiones, y los periódicos de la época hacían alusión a esto, no tenían claridad de cuáles eran sus ingresos y sus gastos. Bueno, se te permitía hacer una declaración con ingresos y gastos o podías tomar una renta presunta de $150 al mes en Panamá y Colón, $100 al mes para los distritos cabecera y 75 para cualquier otro distrito. Renta presunta que también tenían las empresas que podían declarar 6% de lo que llamaríamos hoy los activos netos. O su capital, más bien, era más o menos el término. No había intereses por mora, sin embargo, sí había otra cosa que era 20% de recargo si te atrasabas. Característica interesante de ese momento era que tenías un descuento si pagabas por adelantado, y eso era de 10%. Fue la primera vez que se mencionó a los jueces ejecutores para cobrar renta y se habló de un recibo para poder utilizarla como el título ejecutivo. Se grababa a los muertos, la norma decía no graba al muerto, sino las entradas líquidas de ese muerto. Se habló de un censo para censar cuántos eran los contribuyentes. Se dio la oportunidad de hacer rectificativas porque la norma contemplaba que si te equivocabas podías enmendar la declaración de renta que habías hecho. Y por primera vez tuvimos, para propósitos de impuestos sobre la renta, la posibilidad de tener inspectores fiscales que revisaran los libros del contribuyente. Libros del contribuyente que ya existían en una norma no fiscal, la norma del Código de Comercio, que se utilizaba para este fin. En resumen, esta es la declaración de renta número 1, el impuesto de renta número 1. Si te gustó este video, visita Momento Fiscal para que veas videos similares.